Buenos días. Okay. No habla español, habla Nueva York English, so I would try to be slow. Hablar lento porque no hablo portugués, que hablo inglés de Nueva York. Entonces, lo que me gustaría hacer es hablarles acerca de por qué a nosotros nos importa la economía circular y asumiendo que nos importa algunas de las oportunidades que hay para avanzar acá en la economía circular. Y me encantaría empezar mirando la intersección, los impulsos económicos que son el círculo interior para las metas del desarrollo sostenible. Y si miramos en el medio de esto, tenemos el aspecto de consumo de las metas de desarrollo sostenible. Y si miramos por fuera, las diferentes otras metas de desarrollo sustentable que pueden ser entregadas mirando este consumo responsable y esta reducción. Entonces hay un poco más de trasfondo acá, que me lo voy a saltar, así que vamos a hablar un poco acerca de por qué la economía circular es necesaria y cómo la transformamos en nuestra infraestructura que existe actualmente para gestión de residuos y luego hablamos acerca de los aspectos críticos de cómo hacer esa transición hacia una economía circular, algunas estrategias de implementación, algunas de las sociedades globales que han emergido para avanzar la economía circular. Y luego voy a hablar un poco acerca de los impulsores que impulsan esta economía circular. Entonces acá tenemos lo que tenemos, es una cifra o es una imagen que se correlaciona con el PIB de crecimiento global, con el crecimiento de materias primas. Entonces quisiera decir también, no está funcionando mi puntero, ¿pueden ver ahí? Si miran, en 1995 al 2005, aquí tenemos que hay un desacoplamiento de materias primas del PIB. Y algunos podrían decir que tiene que ver con datos imprecisos, porque ese fue el punto donde la cadena de suministro realmente fue impulsada globalmente. Y algunos podrían decir que había una ineficiencia que pronto fue tomada por una combinación de crecimiento de la población, la expansión del suministro y especialmente las precauciones Asia-Pacíficos de los materiales que impulsan esta economía. Pero en resumen, hoy día estamos en donde tenemos los metales claves que están descoordinados del PIB. El panel de recursos de las Naciones Unidas y la OCDE concluyeron que para mantener el crecimiento económico hacia el futuro vamos a tener que duplicar la cantidad de materias primas para poder siguiendo con el crecimiento económico y para los metales vamos a tener que triplicarlos hacia el 2060. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Hablamos acerca de la duplicación de materiales o el metal que se triplica, pero se trata más o menos de 9% circular, o sea, estos materiales están volviendo a la economía circular solamente al 9%, vale decir que esto se está reintegrando nuevamente a ser reutilizado y generar nuevos productos. Entonces hemos escuchado acerca del cambio climático. La OCDE ha hecho un análisis de 50% de los gases de efecto invernadero debido a este material en la economía circular. Entonces hablaron acerca de la conferencia que se está haciendo hoy un informe de la ONU reciente que la trayectoria global está empeorando en los últimos 2 años. De hecho, ha habido un aumento en casos de efecto invernadero en los últimos 2 años. Entonces yo concluyo que sin un cambio en la economía, a través de una economía circular no tenemos ninguna oportunidad de poder llegar al Acuerdo de París. De hecho, el Acuerdo de París tiene unos compromisos que se han enfocado principalmente en mezclas de combustible, cambiar los combustibles, energía renovable y opciones de transporte, pero incluso si resumimos todo eso, todavía solamente llegamos a la mitad de lograr este Acuerdo de París. Entonces, sin hacer un cambio fundamental en nuestra economía, no hay manera de lograr el Acuerdo de París. Entonces esto nuevamente repite lo de gases de efecto invernadero y algunos asuntos.
Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca del nexo entre el crecimiento económico y el riesgo y el acceso a las materias primas. Entonces, 20 países en el mundo han identificado un riesgo de seguridad nacional porque el riesgo creciente de acceso debido a que es más difícil obtener metales claves y minerales claves para o bien cuesta más o daña más al medio ambiente o bien hay asuntos políticos asociados con el acceso a esto. Entonces, en 20 países han concluido que el acceso a las materias primas es una amenaza fundamental a la economía, al crecimiento económico de sus propios países. Entonces, cuando trabajé en la administración de Barack Obama, estábamos hablando que el impulsor de Alemania para firmar este acuerdo de eficiencia de recursos del G7 es que ellos veían que su eficiencia y su crecimiento económico estaban en riesgo porque son importadores de metales netos y concluyen que si no pueden tener acceso a metales después de que utilizan, todo el crecimiento económico de Alemania estaría en riesgo. Entonces la otra gran pregunta es, ¿cuál es la dimensión de los trabajos? O sea, ¿es más o es menos? Entonces, más o menos 60 estudios se han hecho mundialmente y han concluido que va a haber un empleo positivo de una economía circular y es algo diferente para poder refabricar, reposicionar y va a haber un aumento significativo en trabajos. Y los mercados emergentes probablemente tienen un aumento proyectado de aumentos mucho mayor. Entonces los modelos compartidos, yo diría que son un signo de interrogación como el modelo de Uber y el de Airbnb, porque probablemente va a haber un poco de movimiento en esto para moderar este tipo de plataformas, pero de cierta manera muchas economías han concluido que va a haber un positivo neto en términos de empleo. Y también debería mencionar algunos de los minerales y metales claves que son vistos como componentes críticos para las preocupaciones nacionales de diferentes países y que varios países han identificado. Esto da una muestra del valor económico de la economía circular. Entonces, para llamar su atención al lado izquierdo inferior, y acá es la oportunidad de 1,4 billones de dólares que constituye esta oportunidad. Y esta oportunidad está mirando optimizar el reciclaje o bien crear una nueva infraestructura donde nosotros creemos materiales de alta calidad, de segunda calidad, que sean el equivalente a las materias primas para poder fabricar productos. Actualmente tenemos infraestructura de reciclaje que es una mezcla, en algunos casos de baja calidad, la recuperación de materiales de baja calidad, pero este es 1,3 billones de dólares, es crear una nueva infraestructura que aumente la calidad, en particular de los metales y minerales. Entonces, uno de los proyectos en los que estoy involucrado es un proyecto en China, con algunos de los principales multinacionales, Apple, Dell, Google y HP, y trabajan con el gobierno chino para poder poner una nueva ley que requiera que para el 2030 cualquier producto electrónico nuevo, cualquier batería nueva, deba tener 20% de contenido reciclado. Pero los estudios que se están haciendo con las principales universidades chinas es que nunca vamos a llegar ahí sino con la infraestructura de reciclaje actual, porque los contaminantes que van acá en la infraestructura de reciclaje actual jamás nos van a permitir llegar a estos materiales secundarios, materiales de reciclaje, en esta infraestructura donde tenemos una manera de alta calidad para recopilar y reciclar y extraer o reextraer estos materiales. Si nosotros vamos a tener éxito para poder crear este ciclo para los metales y minerales, en particular para productos electrónicos. Entonces, si subimos de la esquina inferior izquierda y hablamos de los recursos que se desperdician, tenemos un movimiento emergente para mirar en el rediseño del plástico, por ejemplo. Entonces, hay un movimiento para, por ejemplo, rediseñar los polímeros y plásticos para ir a un reciclaje químico. Aquí hay una oportunidad de 1,7 billones de dólares para poder rediseñar varios materiales esenciales para productos y con eso podríamos capturar que esto represente 1,7 billones de dólares en oportunidades. La
capacidades de desperdicio. Estas son áreas de las que podemos hablar acerca de Uber, pero hay un movimiento creciente acerca del lado B2B o negocio-negocio, mirando el equipo capital de manera diferente, mirando los modelos de préstamos y una de las grandes subutilizaciones globalmente de las inversiones principales es que los negocios más grandes tenemos tanto tiempo de inactividad. Si miramos plataformas digitales para crear una utilización compartida y así maximizar la inversión en estos recursos. Y lo último es el desperdicio del ciclo de vida. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Algunas de las empresas de equipo de agricultura más grandes como John Deere y Mahindra han concluido que se puede refabricar motores 4 veces antes de que se vuelvan a tirar. Y lo que llegamos acá en esta conclusión es que aquí hicieron un análisis más profundo acerca de la perspectiva del ciclo de vida y uno de los impactos más importantes de este equipo encontraron que estaban tomando mineral de hierro y estaban procesándolo para hacer motores y se dieron cuenta que podían refabricar estos motores y luego utilizarlo 4 veces. Y otras empresas están mirando extender la vida útil de varios equipos. Ya habíamos escuchado el Internet de las Cosas y hay varias empresas que están poniendo el IoT para poder intervenir y prevenir este fracaso catastrófico. Entonces, en este equipo de MRI está incluido en el Internet de las Cosas para poder permitir que ingresen y se repare antes de una falla catastrófica. Entonces, esto nos da una imagen rápida de los diferentes sectores y oportunidades. Entonces, comida y agricultura, hay tremendo desperdicio y ese desperdicio es diferente. Entonces, la mayoría de las empresas de las economías en vías de desarrollo hay una pérdida de más o menos 50% desde el campo al mercado y en las economías desarrolladas, gran parte de esa pérdida viene del mercado al consumidor. Entonces, gracias a algunos de los del pensamiento emergente, ocupar diferentes tecnologías para permitir la identificación de acceder a la comida y poder entregar esta comida para aquellos que están con esta comida. Entonces, la moda y los textiles son una tremenda oportunidad para eso. ¿Cómo podemos llegar acá? Es un tremendo riesgo, un reto. La mayor oportunidad es el reciclaje químico, mientras que yo pienso que el segundo uso de la moda puede tener algo de beneficio. Yo creo que la mayor oportunidad acá está en diseñar textiles para permitir segundo, tercero y cuarto uso a través del reciclaje químico, la construcción de materiales, el reciclaje de materiales de construcción, como hemos dicho antes, en términos de los gases de efecto invernadero que están acá incluidos y crear un ciclo cerrado en ciudades como por ejemplo Santiago. Creo que hay una tremenda oportunidad acá. En las sustancias químicas hay un movimiento creciente acerca del reciclaje de las sustancias químicas y la refabricación de sustancias químicas. Y en electrónica estamos hablando acerca del valor agregado de productos electrónicos y tratar de convertir el problema local para poder extraer metales y minerales claves como carbón, litio de estos artículos electrónicos. Entonces, ¿cómo llegamos acá? Claramente tenemos unos cimientos también para la protección. Y también nos podemos asegurar que no hay ninguna consecuencia que no se intencione, por supuesto, dañar al ambiente, dañar a la gente al hacer esa transición. Entonces, el trabajo que yo he hecho anteriormente en la administración, esto es la alta jerarquía y esto es parte también de distintas leyes y a nivel nacional e internacional también. Y también esto es para buenos propósitos, para poder prevenir el daño también la administración de los desechos. Entonces también podemos ver cómo es que esto se divierte desde los vertederos hacia el reciclaje. Lamentablemente, cuando uno trata de hacer la transición a una economía circular, estas reglas, de hecho, se meten en el lado donde está la circularidad. Entonces, para poder tomar un electrodoméstico usado o también una batería, pasarla de un país al otro, muchas veces hay convenciones internacionales que claramente tienen que ver con los desechos. Entonces hay materiales que no son necesariamente tan valiosos, pero para poder permitir
una economía circular mundial y las eficiencias de mercado, tenemos que ajustar nuestras reglas internacionales y nacionales también para hacer una distinción entre cuál es la protección de los desechos y los desechos mismos, pero poder tener también el flujo de la actividad. Entonces tenemos que pasar de la alta jerarquía y pasar a esto de manera intencional para que esta sea nuestro acuerdo internacional y nacional. Entonces, estamos mostrando las preferencias con respecto a las políticas, con respecto a los impuestos, con respecto también a los incentivos en la parte superior de la capa. Entonces, por supuesto que se está incentivando lo que es más eficiente, el uso más eficiente de los recursos, también crear incentivos también para la refabricación también, y también vamos a poner más atención en esto. Pero al hacer esto hay que estar muy conscientes que las reglas que hemos emplazado también actúen en conflicto con esta jerarquía, porque tenemos que ver realmente cuáles son las reglas y cómo es que las balanceamos, cómo preservamos también esto para el medio ambiente y al mismo tiempo vamos promoviendo el impulso económico. Entonces, por supuesto que la economía circular se trata de que el mercado funcione mejor, es cambiar el mercado a llegar a una economía circular. Entonces, una de las cosas más importantes en las cuales yo creo es que uno llega por medio de un enfoque de disciplina. Tomamos también la base y vemos distintas etapas de un ciclo de vida, desde la adquisición del material a procesar también, a fundir y a utilizar, y el post-uso también. Y uno de los mayores errores en el sector privado y público es enfocarse en una sola etapa. Entonces, yo he escrito mucho sobre mi preocupación sobre la prohibición de los plásticos, porque estamos lidiando con un síntoma, pero no estamos lidiando con el problema, porque el eliminar todos los plásticos también va a generar un problema. Entonces hacemos análisis del ciclo de vida y vemos también si una bolsa de plástico versus la de papel. El papel tiene 10 veces mayores el mayor impacto, y las de algodón también tienen mayor impacto de gas invernadero. Entonces, no significa que si uno prohíbe el plástico ya no lidia más con él, sino que también tenemos que tomar en cuenta cuáles son los incentivos en retail y el consumidor también para que ellos lleven una bolsa de algodón, por ejemplo, para tener sus compras, porque si uno anda con sus bolsas, uno al final genera más daño. Entonces, este es un ejemplo que si vamos a hacer un cambio, tenemos que hacer ese cambio de manera rigurosa y demandar también un enfoque basado en esto, porque si no, yo creo que vamos a estar en el mismo lugar donde estábamos en las discusiones que teníamos hace 20 años, donde la sustentabilidad era una gran idea, pero de mi perspectiva no ha estado involucrado tampoco en el impulso económico. Entonces, en mi rol que solía tener, nosotros analizamos 480 productos, materiales y servicios que tiene la economía de Estados Unidos desde el punto de vista del ciclo de vida. Vimos 17 criterios, los gases invernaderos, energía, agua, diversidad, y los identificamos como los principales sectores que pueden tener un mayor impacto en todos estos criterios medioambientales y también que se alineen con los impulsores económicos. Algunos son bastante obvios: el área de textil, metal, electrónica, construcción, forestales y productos de alimentación también. Entonces hay que tener un enfoque en asociarse también con los fabricantes de electrónicos y también con los retails para poder tener programas para poder hacerse cargo de los electrónicos, porque si no tenemos que llegar con los recicladores certificados. También tenemos que ver qué pasa con el sector de alimentación y tenemos que cambiar las oportunidades de 160.000 millones que hemos perdido en alimentación también para poder tener estas oportunidades. Entonces veamos cuál es la estrategia de implementación, y de mi perspectiva lo que es más óptimo, si es que uno sigue también todo este ciclo, es crear también materiales secundarios también y la remanufactura. Y lo que tenemos que tomar en cuenta también
es ver cuáles son las regulaciones. Estas son las regulaciones que realmente han cambiado, que yo vi en mi rol anterior. Entonces hay muchas asociaciones que tratan de evitar que haya un daño por culpa del mal manejo de los residuos, pero aplicamos la misma regla para los recicladores y también la gente que está en el área de manufactura. Y vemos también la economía y el impacto desde el sector del reciclaje. Lo que hemos visto es que la economía y el sector de manufactura tiene mucho incentivo para ver cuál es la pérdida del material. Entonces aplicamos unas reglas rigurosas a pesar de que esto llega a la pérdida. Entonces el mayor daño tiene que ver con los recicladores que no reciben tan buen pago porque estaban acumulando la mayor cantidad de los materiales de reciclaje y muchos terminaron en la bancarrota, por lo tanto dejaron todos estos residuos de lado. Hay que mejorar la aseguración monetaria de los recicladores para que ellos también puedan trabajar mejor en el mercado, pero también hay que reducir algunos de los requisitos también para hacer un incentivo para que también se pueda administrar mejor también y también tener mejores acuerdos con otras áreas de manufacturas también. Entonces esto muestra también cuál es el costo y también hay un beneficio anual. Entonces, esto también es un resumen del taller de la cadena de suministro G7. Nosotros vimos distintos proveedores y nos enfocamos también en el sector automotriz. Y muy rápidamente estas son algunas de las cosas que vimos y vamos a verlo también en más detalle en la remanufactura, también en la adquisición. Hablamos sobre los modelos de servicio, los ciclos de vida también. Y en la parte principal también tenemos que ver cuál es la estandarización dentro de la cadena de suministro. Yo creo que en la era de la trazabilidad de principio a fin tenemos la oportunidad de identificar distintos puntos importantes en la cadena de suministro también y ver cuáles son las oportunidades que hay dentro de él. Entonces, este fue un informe de hace poco que es sobre el panel de recursos de la Unión Europea para ver cuáles son los impactos y las oportunidades del reciclaje. Entonces, vimos que tenemos la reducción de gases invernaderos a un 50%, también la reducción de agua al 90%, en la energía 80%, uso de material 80-99%, reducción de costos 44-95%. Entonces el rango va a depender de si estamos hablando de remanufactura, reparación o también de hacer un trabajo más detallado. Entonces también podemos ver cómo resalta cuando tenemos los productos de manufactura. Y tenemos distintas reglas. Algunos son productos usados que se caracterizan también como desecho y no son un incentivo para la remanufactura. Estamos ajustando esto y también ajustamos algunas de las condiciones. Entonces los consumidores revisan también y remanufacturan los productos como producto inferior. Entonces está el sector privado que puede hacer ciertas cosas, puede dar garantías, pero también hay cosas que puede hacer el gobierno para poder promover el segundo uso de un producto. Entonces creo que una de estas oportunidades es un amplio espectro sobre las políticas también del lado de la manufactura también y creamos las mejores prácticas también y las finanzas también para las distintas particularidades. Este es un ejemplo también de un esfuerzo dentro de las 4 economías en Europa. Entonces lo que se identificó. Por supuesto que esto es de distintos materiales y esto se impide por las reglas actuales. Entonces, en vez de entrar en el complicado tema de la reafirmación de las reglas, se ha decidido poder aprender al hacer. Entonces, se han identificado 3 materiales y se han creado también distintas áreas para las transacciones para poder tener la visión de la gente, del público, para poder tener un cimiento también para estos tipos de materiales. Y luego
se usa este aprendizaje para reformar las regulaciones. Entonces, esto es algo que se podría explorar dentro de los países latinoamericanos. Entonces, aquí podemos ver el movimiento emergente de negocio a negocio y el mercado de materiales. Entonces, básicamente estamos utilizando las plataformas digitales para manufacturar y para identificar cuáles son los materiales de acceso o los materiales que están ligeramente contaminados que se pueden utilizar como para otra manufactura. Entonces, esto es algo que se ha desarrollado también, es una plataforma de fuente abierta que se ha probado en distintas economías en el mundo, algunas en Estados Unidos, hay una en Vietnam, hay una en Turquía. Entonces es un tema de crear la plataforma digital, crear también los participantes, tanto los que dan información, los manufactores que también tienen los residuos y los que lo utilizan. Entonces, este mercado lo que va a informar es la necesidad de poder ajustar algunas políticas y reglas para poder mostrar estos mercados. Y este es otro experimento y esta es una idea de separar, como se había hecho en la antigüedad, separar también el contenedor de lo bebestible también. Entonces, muchas veces hay que tener un contenedor de parte del consumidor. Entonces, depende de ellos. Entonces, hay un grupo en Estados Unidos que hizo un acuerdo con distintas marcas de consumidores donde ellos iban a tener y diseñar el contenedor con la idea de utilizarlo 7 veces. Entonces, van a manejar cuál es la logística, cuáles son los requisitos de seguridad, para poder crear una eficiencia también y el tema de logística, y esto va a tenerlo una persona que es experta en ese campo y separar esto de las compañías de consumidores. Entonces van a probarlo en París y en New York en el próximo año. Entonces, la prohibición en China, ¿cuáles son las tendencias? Yo creo que la prohibición en China es de las mejores cosas que se han hecho para la economía circular. Aunque sea a nivel mundial un problema, hay también un tema importante con los materiales. Y creo que por mucho tiempo la aceptación de China de distintos materiales básicamente permitió que hayan pocas oportunidades de negocio. Entonces, a nivel mundial no hay ningún motivo por el cual no se maximice tampoco la oportunidad de usar plástico de buena calidad. Y también podemos ir juntando todo esto. También tenemos la contaminación también. Entonces, tenemos muy poca inversión en el área económica con respecto a colectar también los materiales dentro de un material. Entonces, creo que hay oportunidades que la prohibición de China está abriendo, pero tenemos que enfocar nuestra atención en eso. Algo que también tiene que ver con los mercados emergentes. Creo que también hay un riesgo, pero yo llamo que es suerte dentro de un problema, porque hay un backlog y nosotros también tenemos distintas instalaciones. Tratamos de instalar esto, pero también tenemos instalaciones de desperdicio y en ellas uno puede tener inversión en distintos servicios y también podemos crear un problema nacional o subnacional, pero también podemos divertir el material valioso que se podría utilizar de otra manera para poder remanufacturar o reutilizar. Entonces hay un riesgo que también proviene de esto. Entonces yo creo que también cuando vemos esta información, yo creo los mercados emergentes asistiendo también al sistema informal de distintas maneras, porque también Danone ha estado trabajando también en Ghana. Y también podemos ver cuál es el sector para poder crear valor también, cómo mejorar también las condiciones de trabajo. Entonces, me gustaría también mencionar cuáles son las recomendaciones en Perú. Esto se hizo hace poco. Yo diría que una de las cosas que me parecieron interesantes en estas recomendaciones es lo importante que tiene estas reglas, porque están hablando cómo crear también una demanda de mercado con respecto a los materiales secundarios y crear políticas para esto, también facilitando el cambio también en nuevas tecnologías y financiando todos los aspectos
de los sistemas integrados de administración de residuos. Creo que es bueno ver cómo es que esto se podría adaptar a nivel nacional y subnacional. Y muy rápidamente me gustaría mostrar también algunas de las asociaciones mundiales también. Aquí es está la Alianza Mundial de Baterías y aquí podemos ver distintos factores porque claramente las baterías, especialmente las que tienen el litio, son un componente importante en la transición mundial, va a ser la nueva energía, pero también vienen con un costo, ¿cierto? Porque el cobalto es un ejemplo también, se puede tener también en la República del Congo también, y eso también genera algunos problemas. Y con respecto a las baterías para vehículos eléctricos, nosotros proyectamos que podemos tener un backlog enorme de baterías de vehículo eléctrico y va a crear oportunidades para las baterías de vehículo eléctrico. Entonces las baterías, como no se pueden utilizar para propósitos de vehículos eléctricos en una capacidad de 73-75%. Entonces vemos una oportunidad también de tener un mayor uso para esto, para poder ver también cuáles son el almacenaje también de utilidades, también para crear mercados secundarios para estas baterías electrónicas y también crear estándares internacionales para ver cuál es el segundo uso de las baterías. Y también tenemos que ver cómo reducir el costo del reciclaje utilizando herramientas digitales. Uno de los impedimentos más grandes al reciclar es no saber la química de una batería una vez que un reciclador tiene su batería. Entonces estamos tratando de generar una contraseña digital que vaya del manufactor al reciclador y al post-usuario para poder reducir el costo del reciclaje. Y también estamos viendo alguna herramienta digital que despliegue las baterías de primer uso para el segundo uso. Muchas veces tenemos problemas con baterías, cuál es el estado de la capacidad, si es que está muy dañada la batería. Entonces tenemos que ver cuáles son las herramientas digitales que nos pueden ayudar, no necesariamente blockchain, pero por lo menos la rastreabilidad de los datos. Y aquí podemos ver los distintos socios. Es una mezcla en el lado privado, de minería, de manufactura también, compañías, automóviles también, manufactores de batería también, entidades del sector privado también, agencias de las Naciones Unidas también, distintos bancos también y distintas organizaciones que están trabajando también en estos tres pilares. Y esta es una plataforma aparte que es para acelerar también la economía circular. Nuevamente, esto era una plataforma pública-privada para poder acelerar también la economía circular y la plataforma se enfoca en tres pilares distintos. Uno de ellos es la política pública también de la adopción de tecnología. La segunda también es la finanza mezclada y en especial en las pequeñas y medianas compañías, también y las distintas estrategias que tienen que ver con la adquisición, especialmente con la adquisición pública para impulsar los mercados. Entonces voy a hablarles un poco sobre estos puntos, estos 4 puntos de las oportunidades. Y puede que todos lo sepan, pero dependiendo de donde uno estudia, el 80% de los datos se crea en los últimos años, 2 años. Entonces, esto obviamente lo descifró gente que es más inteligente que yo. Entonces, estamos hablando de reducir los costos de manufactura hasta un 20%. Y piensen en el valor que le agregaría eso y un 30% de aumento en la agricultura por la agricultura de precisión y también la rastreabilidad. La rastreabilidad yo creo que es uno de los temas más importantes porque generalmente la gente habla de blockchain, pero blockchain tiene muy pocas aplicaciones en comparación a toda la utilización de los datos. Tenemos todo un mundo de datos, entonces lo primero es mapear los datos y luego ver también cuáles son los enfoques, por ejemplo, ahí y también cuáles son las mayores oportunidades. Y cuando tenemos esto, tenemos distintos conjuntos de datos y tenemos distintos actores que no confían en ellos. Y ahí es cuando tenemos que ver cuál es el costo del blockchain. Entonces, también creo que la rastreabilidad de los datos es una gran oportunidad en la cadena de suministro también para poder identificar oportunidades también y aumentar la productividad, aumentar la eficiencia y reducir también cuáles son los impactos.
Entonces, este es un análisis que se hizo en el Foro Económico Mundial para darles una idea de cuál es el beneficio potencial de aplicar también estas herramientas. Entonces, un 30% de la agricultura también, de los gases invernaderos en algunos sectores. Entonces, voy a cerrar acá y les voy a... ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Alguien sabe? Ok. Voy a quedarme hasta que alguien me eche. Solamente me gustaría reflexionar sobre algo que la gente me dijo desde que llegué. Es mi primera vez acá en Chile y me ha encantado. Y me gustaría decir que es un poco difícil tomar pisco, pero cuando se trata de la responsabilidad extendida del productor, creo que es importante, pero también puede tener consecuencias no intencionales. Entonces me quedan 5 minutos, ok. Entonces, si tenemos esta responsabilidad, muchas veces uno no tiene ningún impacto en el diseño. Entonces, los que piensan que esta responsabilidad extendida del productor va a tener un diseño, esto es porque los costos en la manufactura no están diferenciados dentro de los mejores actores. Entonces, no tiene un impacto en el diseño. Entonces, yo diría que hay que enfocarse también en el área de la colección y creo que al crear también un costo apropiado, creo que esta es una discusión bastante justa y también creo desde la perspectiva de expertise de negocios, es difícil, por ejemplo, tener un producto y asegurarse que entre en el negocio de la colección. Entonces creo que es mejor y mucho más eficiente poder permitir que el mercado cree un incentivo financiero más que crearlo en mercados secundarios. Entonces donde uno tiene especialistas en esa área que están a cargo del reciclaje y la colección. Entonces, por supuesto que también hay gente que quiere hacer ambas, pero por supuesto que si uno está forzando esto, uno de alguna manera obstaculiza estas eficiencias. Entonces, por supuesto que tenemos que revisar esto. Entonces, también esto es bastante complicado porque yo estoy involucrado en distintos problemas en Europa. Entonces, cuando vemos esto, estoy muy preocupado del diseño porque los mercados se mueven tan rápido que no creo que los legisladores, por ejemplo, me pidieron que yo a veces certifique algunos productos, pero los productos avanzan tan rápido, yo creo que es casi imposible poder desarrollar el expertise para que el gobierno pueda sancionar ciertos productos. Entonces creo que hay un balance importante de impulsar el mercado, pero no prescribir todo, porque si uno lo prescribe de alguna manera está obstaculizando también la innovación en el mercado. Entonces, por supuesto que también hay algunos problemas en el mundo. China también tiene una meta con respecto al tema del reciclaje. También tenemos innovación, pero no queremos obstaculizar ningún área del mercado. También hemos visto que en Holanda han identificado distintos sectores que tiene un enfoque en las pequeñas y medianas compañías también para poder adoptar distintas tecnologías. Entonces hay distintas formas de tomar este tema sin prescribir el diseño, los problemas de diseño. Entonces, cuando uno piensa también el roadmap o el mapa de ruta, podemos ver que hay un mapa también de sector público y privado y el sector público tiene que liderar y cree que el sector privado también tiene que liderar. Entonces, creo que hay que ver cuáles son las limitaciones del mapa de ruta. Ustedes, por supuesto, que saben más de esto. Creo que hay oportunidades en el sector de la minería, entonces podemos ver cómo optimizar también el sector de la minería, porque yo creo que también hay ventajas naturales acá. También creo que hay oportunidades para los mercados secundarios, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, en China, en varias partes de Europa están pasando una trayectoria donde todos los productos van a tener que tener un mínimo contenido de reciclaje. Entonces creo que hay un potencial en el cual uno puede crear un una oportunidad de exporte de otros materiales. Entonces también se le pueden dar estas oportunidades al sector minero. Entonces, por supuesto que también hay oportunidades también en alimentación, en otras áreas también. Cuando estamos viendo esto, creo que es una gran oportunidad
para poder ver cuáles son las áreas de financiamiento. Yo creo que realmente es muy importante poder crear también estos programas financieros para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, para ING también, un banco que está en Holanda también, o para la investigación también de recursos y eficiencia. Entonces también podemos ver que tener también la tecnología no significa tener dinero. También muchas veces tenemos que entregar la asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas para poder entregar lo que se espera de ellos también. Entonces hay que enfocar la atención en distintas herramientas, porque al final del día yo creo que la meta, independiente de si es circular o no, si es que llegamos a algo mejor o no, tenemos que ayudar a los mercados pequeños, también a los mercados emergentes. Y nuevamente creo que el mapa de ruta también tiene que tener una oportunidad 4.0, tiene que enfocarse en eso, y creo que Chile y los mercados emergentes también tienen una enorme oportunidad de ver también cuáles son las empresas 4.0 para poder saltarse algunos de los errores que algunas economías muy grandes han cometido. Entonces con esto me voy a detener. Muchas gracias por esta oportunidad, y si tienen preguntas, podría tomar preguntas, no lo sé.